Aquí da inicio un espacio de intercambio con nuestros televidentes. Aquí comienza Encuentros. Conduce Víctor Hugo Pedroso. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a viajar lejos y también vamos a viajar cerca, porque vamos a conversar con dos personas que están íntimamente relacionadas con los libros, con la investigación, con todas aquellas cosas que siempre tienen algo para descubrir. Me refiero que estamos hablando con Sergei Brilev, quien conduce uno de los programas de la televisión rusa más vistos y más famosos. Él es además codirector del canal y es un conocido periodista muy amigo del Uruguay, ha estado muchísimas veces, pero además es una persona que junto a Raúl Valarino han incursionado en la investigación de muchísimas cosas. Así que yo le doy la bienvenida a Sergei y a Raúl. Los dos van a estar con nosotros en este encuentro. Pero vamos a comenzar con Sergei, porque él es presidente de la Global Energy Association. La Global Energy Association ha realizado la entrega de premios y tengo entendido que hay 3 categorías. ¿Cuáles fueron las 3 categorías y quiénes son los ganadores? Víctor Hugo, te saludo desde un rincón muy especial de Rusia. Todavía tengo el arbolito, porque acá el calendario de la Iglesia Nacional es un poco diferente. Son 13 días más a lo que pasa en el resto del mundo. Así que la Navidad rusa es 25 de diciembre, más 13 días, el 7 de enero, y el Año Nuevo se festeja el 13 de enero. O sea, todo el mundo lo festeja el primero, pero la iglesia lo festeja el primero, por lo cual yo, por razones nacionales, étnicas, tengo el arbolito, así que les saludo o desde el pasado o desde el futuro, ya no sé, ya me confundo. El premio Global Energy está registrado en Moscú, en Rusia, pero es un premio verdaderamente internacional. Se otorga por un comité internacional compuesto por 20 personas, 5 científicos rusos y 15 científicos internacionales, estadounidenses, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Hungría, etcétera, etcétera. India, muy importante esto, porque yo durante el año pasado traté de añadir y logré añadir a representantes del mundo en desarrollo al comité que otorga el premio. Y es un premio que se otorga justamente en 3 categorías, 3 nominaciones: la energía convencional, la energía no convencional, la alternativa, más fácilmente dicho, dada la coyuntura y las circunstancias, y también nuevas aplicaciones de energía. Yo subrayo la importancia de esa tercera nominación en términos latinoamericanos porque es obvio que muchos de los centros de investigación científica están en el norte. Inevitablemente Estados Unidos y Europa siguen mordiendo, yo diría, mordiendo el mundo en desarrollo, trayendo a los mejores afuera. Entonces, uno que trabaja en Latinoamérica no tiene que haber inventado algo necesariamente, pero puede traer una nueva tecnología que haya cambiado la vida de su comunidad rural, su comunidad urbana, etcétera, etcétera, etcétera. También cabe subrayar que estamos hablando de un premio de $500,000, es un premio importante, un premio internacional y un premio importante. En este último año hemos logrado triplicar el número de postulaciones y por primera vez en décadas estamos hablando de nominaciones no tan solo de Europa, no tan solo de Estados Unidos, de Rusia y de China, sino también del mundo en desarrollo. Lamentablemente,
Yo no tengo una explicación lógica para esto, no hay. Lamentablemente, tuve yo muchas postulaciones desde Asia y África, pero mi querida América Latina y el Caribe estuvo fuera de paréntesis. Lo que es una cosa sorprendente porque hay tantas cosas desarrollándose en América del Sur. Un par de ejemplos obvios. Tu país, vuestro país, nuestro país, Uruguay, tiene investigadores verdaderamente importantes en cuanto a la energía del sol, pero no aparecieron en el horizonte. Brasil tiene toda una cultura de las fuentes renovables de energía y no apareció en el horizonte. Esto se corrigió el año pasado porque habíamos firmado un acuerdo de cooperación con lo que se llama OLADE, Organización Latinoamericana de Energía. Tiene sede en Quito, Ecuador, tiene su secretario ejecutivo un uruguayo, se llama Alfonso Blanco. Entonces espero que con ayuda de nuestros amigos en Latinoamérica, en este ciclo corriente de nominaciones que comenzó el 1 de diciembre y termina el 20 de marzo, lograremos tener más postulaciones de América Latina. Ahora, obviamente que hay postulaciones y hay ganadores. Entonces cada uno tiene que pasar primero por, digamos, un filtro de expertos técnicos. Ellos forman 3 nominaciones finales, liguillas, digamos, liguillas, en términos sudamericanos, de fútbol. Y el Comité Internacional de esas liguillas elige a un ganador. Son liguillas, son 5 personas por cada nominación. Por cada nominación. Yo creo que si América Latina participara más activamente en el proceso de postulaciones, tendríamos a más ganadores latinoamericanos. Yo la verdad que en este caso violo un poco el espíritu del premio, pero yo quiero tener a más ganadores de América Latina. América Latina merece esto. América Latina hace muchas cosas. Lo renovable tiene el sello de América Latina. Pero bien, si logramos hacerlo este año, me alegro mucho, me alegraría. Estamos hablando todavía en modo subjuntivo, lamentablemente. Pero creo que espero que se logre. Y creo que se logra. Entonces, casi me cayó la boca con una sola excepción. Tenemos tanta cosa con Raúl de que yo quiero hablar. No quiero quiero pararme, pero no puedo pararme porque yo necesito añadir un detalle sumamente importante. Todo esto está en la página web de Global Energy. Está todo explicado ahora de una manera muy sencilla, muy transparente. Y lo que me alegra, bueno, yo soy puedo ser un ruso. ¿Y qué dicen de los uruguayos de los rusos? Que hablamos como los turcos, que no se entiende nada. Bueno, como un buen turco, lo explico lo siguiente. Por primera vez en décadas, en la página web de Global Energy, muy fácilmente ubicable, vía Google, cualquier otro servicio, Global Energy, energía global. Por primera vez en décadas tenemos todas las explicaciones en el idioma de Cervantes, o de Raúl Valarino, o de Galeano, o no sé de quién. Todo en castellano porque, que yo sepa, en las etapas anteriores, muchos investigadores latinoamericanos, no tanto del Caribe, en el Caribe se habla el inglés, ¿verdad? Pero desde América Latina, la gente que habla castellano o portugués, entraba, vigilaba y salía. Porque al ver la página en inglés, la gente se asustaba. Ahora está todo en castellano, los requisitos están allá.
Sí, esos requisitos incluyen la necesidad de presentar tus obras en el idioma de Shakespeare. El inglés es el inglés. Inglés es el inglés. El inglés es inglés. Es inevitable que uno tenga publicaciones en inglés para presentarse bien en el mundo académico. Pero básicamente ahí concluyo. Bienvenidos, mis queridos latinoamericanos. Bienvenidos a la página web. Bienvenidos al proceso de nominaciones y postulaciones. Y algunos de ellos que quieran saber más, escuchen al resto de nuestra conversación cuando entra Raúl Ballarino y yo me callo. Muy bien. Bueno, Raúl también lo tenemos con nosotros. Tú estuviste el pasado mes de agosto en Uruguay, si no me equivoco, y Sí, estuviste con Raúl. Y ustedes dos tienen una enorme cantidad de cosas que están creando y haciendo. ¿Qué podemos saber de eso? ¿Habla Raúl o hablo yo? No, no, no. Tenemos a alguien que está hablando desde Moscú. Yo quiero que él cuente. Después intervengo yo. Técnicamente estoy en la región de Kaluga. Estoy a 111 kilómetros desde la ciudad de Moscú. Estoy en la provincia, estoy en el campo. Así que si aparece alguien con un sombrerito o algo, un gaucho, va a ser un gaucho ruso. Estoy en la zona de gauchos de acá, ¿no? Muy bien. ¿Está nevando ahí? ¿Eh? Ahora. Perdón, Raúl, no te escucho. Cae nieve, si está ahí nevando. Sí. ¿Sabes una cosa? Bueno, a mí me pasó algo terrible. Tuvimos una nevada récord ayer. Tenemos por el momento 52 centímetros de nieve, aunque no lo crean. 52 centímetros. Yo estuve manejando, estoy en una casa de campo de mis padres, y yo manejo, bueno, no hay nadie que diga que maneja mal, ¿verdad? Pero yo manejo bastante bien. Pero tuve un accidente a 10 metros de la casa de mis padres porque yo físicamente me hundí en nieve. Hablando seriamente, Raúl y yo nos llevamos bien, primero. Nos llevamos bien, Raúl, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, obviamente que mis anteojos son más lindos que tuyos, pero bueno, nos llevamos bien. No empieces. No tengo el bigote, así que te odio, porque yo quisiera tener un bigote. Y Raúl y yo estamos realizando ya nuestra tercera, yo diría, investigación consecutiva en cuanto a cómo Uruguay y Sudamérica en general hubiera afectado, influido, diría yo, la historia mundial. Mundial siendo la palabra clave, porque obviamente que estamos hablando una vez más por Raúl de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Uruguayo, mi querido país, el paisito como dicen ellos, tiene una relación peculiar. Por un lado es totalmente explicable, ya que los uruguayos de hoy son descendientes de aquellas personas que hubieran huido desde Europa justamente para no involucrarse en las tragedias europeas de los años 20, 30 y 40. Esto es totalmente explicable. Así que por un lado, el uruguayo tiene no el derecho, sino la oportunidad de mirar la historia mundial a distancia, diciendo gracias a Dios que nosotros estuvimos en ese rincón nuestro, no participando en aquellas batallas. Yo, por mi parte, obviamente que represento la nación, he perdido, vale la pena subrayarlo, vale la pena repetirlo, que perdió 27 millones de personas durante la guerra. Así que para mí la Segunda Guerra Mundial es parte de la familia, de la historia familiar, de la historia de mi país. Estoy ahora en una zona que estaba ocupada por los alemanes a propósito. Y fíjense que estoy a tan solo
111 kilómetros desde Moscú. Así que la amenaza física acá se sentía y se siente. 27 millones de caídos. De ellos, a propósito, 9 millones de soldados y oficiales, y el resto de la población civil. Todo el mundo sabe de la exterminación de los judíos por los nazis. Fue una tragedia, obviamente, ni hablar. Pero los nazis también decían de los eslavos, como yo, que éramos inferiores, no seres humanos, etc. Así que la Segunda Guerra Mundial para Rusia fue una guerra en que tratamos de sobrevivir nacionalmente. No solo luchar, no, sobrevivir. Todo esto por un lado. Por otro lado, tenemos la historia de Corned Beef en Uruguay. Todo uruguayo, cualquier uruguayo, está objetivamente orgulloso de que Uruguay hubiera sido la cocina del mundo, como decimos. Pero Raúl Ballarino descubrió varios ángulos de esta historia que inesperadamente nos unen a los rusos, los uruguayos y los ingleses a propósito. No sé dónde comenzar. Comencemos con una cosa que está a superficie. Comencemos con que Raúl fue instrumental, pero instrumental en haberme ayudado, primero por haber sugerido, en segundo lugar por haberme ayudado a organizar, habernos ayudado a nosotros, a organizar una exposición en el Museo del Anglo, del antiguo Anglo en Fray Bentos, dedicada a una cosa impensable y una cosa totalmente olvidada en Uruguay. Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial, más allá de Corned Beef, a que vamos a volver inevitablemente, fue el centro de toda una campaña pancontinental en Sudamérica, campaña de solidaridad con el Ejército Rojo y la Unión Soviética en general durante la batalla de Stalingrado, la batalla que cambió la historia de la guerra. Es verdad que los organizadores de aquella campaña, subrayo pan-sudamericana, fueron los rusos étnicos que vivían en Uruguay, como San Javier y como los alrededores de Fray Bentos. Pero participó todo el país. Entonces, lo que fue una sorpresa para mí, que cuando me llamaron conociéndome, bueno, me conocen obviamente por lo que hago en la pantalla chica, pero ellos conocen también con Uruguay. Entonces, conociendo nuestras investigaciones conjuntas con Raúl Ballarino, me llaman desde la Sociedad Histórica Rusa y desde el Museo de la Batalla de Stalingrado diciendo: ¿sabes una cosa? Que nosotros en Stalingrado, hoy se llama Volgogrado, en el Museo de la Batalla de Stalingrado, tenemos docenas, decenas, cientos de objetos relacionados a esa campaña de solidaridad uruguaya y sudamericana, mejor dicho, la campaña sudamericana organizada desde Uruguay de aquellos años. Todo tipo de cosas, cartas, cositas hechas de lana, buzos, algunos envíos alimenticios, bueno, lo alimenticio claro que se comió. Todo eso se guardaba allá. Entonces nosotros lo que hice yo fue traer las obras, las copias de documentos, algunas obras originales a Uruguay, y el adelantado Ballarino ayudándonos a organizar toda una conferencia con el intendente de la FLUF, obviamente, de la Intendencia de Río Negro, allá en Fray Bentos. De ahí surge otra cosa de que vamos a hablar más tarde, pero yo primero quiero que el adelantado, ese es el título tuyo, ¿verdad? O caudillo,
que el caudillo Raúl Ballarino nos cuente cómo organizó todo esto a través de la Intendencia Municipal de Río Negro y el municipio de Fraiventos. Adelante, adelantado. Adelante, adelantado. Poesía, es poesía. Es poesía pura, Sergei. No, muchas gracias, pero yo no hubiera podido hacer nada si no hubiera contado con todo ese material maravilloso que el Museo de la Batalla de Stalingrado le hizo conocer a Sergei. Y bueno, y ahí empezamos a estar trabajando en ese tema. Fue un tema realmente imponente porque debemos partir y pensar que todo eso nació en San Javier. El pueblo de San Javier, los descendientes, los rusos que fueron a vivir ahí creando esa maravillosa colonia, fueron los héroes, los protagonistas de esa ayuda que se envió a los que estaban combatiendo en Stalingrado. Fueron 200 días de una batalla que realmente cambió, como dijo Sergei, el panorama mundial de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso contamos, tanto Sergei como yo, con la invalorable colaboración de la Intendencia Municipal de Río Negro, que es donde está, para los que no saben, que no tocan la parte de geografía, es donde está San Javier y esa descendencia tan importante de ciudadanos rusos. Entonces, el intendente ahí, la FLUF, que de entrada nos dijo que sí, que quería hacerlo, que quería además hacer un homenaje porque se estaban cumpliendo años de la fundación de San Javier. Mauro Del Grosso, el director del Museo de Fraiventos, de El Anglo, que nos dio el apoyo, la colaboración. Y yo me transformé un poco en lo que comúnmente en una muestra se llama el curador de la muestra. Entonces fui armando el rompecabezas, pero no hubiera podido hacer nada si ese material tan maravilloso, que se va a poder ver en los próximos días en Montevideo y en distintos departamentos, incluso ahí por Visión Canaria lo vamos a tener que presentar ahí en lo que es Canelones, pero ahora va a venir una, podemos decir, muestra de esa batalla de Stalingrado a Montevideo. En este momento está en San Javier, pero va a venir a Montevideo. Entonces, ese trabajo, como nosotros dijimos, es una parte de la historia desconocida que se tenía que conocer. Y fue muy bien valorada por la enorme cantidad de gente que fue a ver esa obra, esa podemos decir muestra. Y nos sentimos muy orgullosos, primero por la confianza que depositó Sergei en uno para organizar esto. Pero realmente para mí fue un gusto hacerlo y esperamos que en los próximos meses poderla llevar a distintas localidades del Uruguay, porque es parte de la historia donde los uruguayos y los rusos fuimos protagonistas. Por supuesto. A eso debo añadir yo que esto fue un primer paso hacia un proyecto mucho más grande. Mucho más grande. Un proyecto que yo espero que les ayude a algunos uruguayos que quizás no conocen la historia de su país a conocerla bien. Mucho más allá de Fraiventos y de San Javier, estamos hablando de un rol muy especial, pero muy especial, que la República Oriental de Uruguay jugó a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente la gran mayoría de los televidentes ahora estarían pensando automáticamente en la batalla de Río de la Plata. Obviamente, es normal. Pero la verdad es que la batalla de Río de la Plata representa tan solo un comienzo, o mejor dicho, un episodio muy importante, pero un episodio de todo un proceso que comenzaba
el 1 de septiembre del 39, cuando se estalla la guerra, y hasta, yo diría, por lo menos, los mediados del año 42, en que Uruguay todavía no declara guerra, pero Uruguay es el país que inicia la ruptura de relaciones diplomáticas con los países del eje en Sudamérica. Oficialmente, se lo digo, fue Uruguay que impulsó esa idea en la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro del 42. Pero sí también estamos hablando de un Uruguay que hasta entonces suministraba el famoso corned beef a ambos lados. El corned beef uruguayo iba a los aliados, pero también iba a España. España, en aquellas circunstancias, quería decir Alemania. No, yo la verdad que no acuso a nadie. No acuso a nadie. Uruguay, por su parte, había sido víctima de lo que pasó en el año 32, en que durante aquella crisis financiera mundial el Reino Unido rompe sus relaciones con los países fuera de la antigua zona del Imperio Británico, incluyendo la Argentina, y Uruguay inesperadamente se encuentra en una situación en que la Cancillería uruguaya oficialmente diría venderemos a quien compre. Ahí surgen varios ejes, varios puntos. Estos puntos, a propósito, incluían también la Unión Soviética. Así que no, el panorama mundial, el panorama internacional de aquella época era muy complejo, muy complejo. Pero lo sorprendente es lo siguiente. Es del año 42, ahí en la zona de Río de la Plata, ampliamente hablando, tiene lugar una explosión enorme de uno de los barcos que llevaba la mercancía uruguaya, argentina, uno de los barcos que llevaba el corned beef. Entre paréntesis, debo explicar acá una cosa, que Raúl Shaw y Bernard O'Connor, nuestro autor inglés, estamos ahora escribiendo un libro conjunto sobre el corned beef en la mentalidad colectiva. Para Bernard, en Inglaterra, corned beef es sinónimo de fraiventos. Para mí, como ruso, olvidémonos ahora de mi conexión con Uruguay. Para mí, el corned beef, el cerdo enlatado, es sinónimo de suministros de los aliados a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Para ustedes, fraiventos es una ciudad, antigua Villa Independencia. Pero esto entre paréntesis. Lo importante es que tiene lugar una explosión de un barco que lleva la mercancía uruguaya, el corned beef, a Europa. La leyenda uruguaya, urbana, dice que fue una explosión organizada por los nazis. No hay ningún dato que confirme esto. Submarinos nazis no hubo durante este periodo de la explosión. Inesperadamente yo, al iniciar mi investigación, según lo que me hubiera dicho Raúl, hablé con la gente que nos ayudó, a Raúl y yo, a armar esa película sobre África de la Selva. El servicio de prensa del servicio de inteligencia de acá. Y me dicen, sí, hemos encontrado un documentito que dice que el barco fue explotado por los rusos. Su servicio es una barbaridad. ¿Por qué la mercancía iba a la Unión Soviética? ¿Por qué los espías rusos en Sudamérica tuvieron que atacar un barco uruguayo, argentino o español? Justamente por eso. La mercancía iba a Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, pero también a España. Entonces ese barco es víctima, lamentablemente, de un ataque de espionaje soviético en América del Sur por razones de ese confrontamiento con los nazis a través de la España franquista. Pero hay otra cosa.
y otra cosa que seguimos investigando. Raúl, hablando con cierta gente, no sé si va a revelarlo ahora, no quiero que revele, porque estamos por publicar nuestro libro. Raúl, hablando con cierta gente en las orillas charrúas, había descubierto que un comando nazi iba a atacar la planta de Frevento. Nuestro amigo Bernard O'Connor en Inglaterra ahora ubicó documentos muy importantes, desclasificados de los archivos británicos, en que en los despachos de la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires se habla de posibles actos de sabotaje por un grupo de alemanes que iba a Uruguay. Y Raúl había descubierto además que este comando nazi fue parado, bueno, Raúl contará mejor, que yo en mi castellano medio cruzado, fue parado por unos rusos en los alrededores de Frevento. Y de ahí surge toda una investigación que incluye tanto lo histórico, como por ejemplo el embajador imperial ruso 1885 visita a Frevento y deja varias memorias, pero muy interesantes sobre la localidad. Pero eso nos lleva a todo ese panorama de los años 40, 41, 42, en que alrededor de Frevento, una pequeña ciudad en la orilla del río Uruguay, se decide el destino de este planeta en que vivimos, aunque creo que algunos de nosotros, dadas las circunstancias de la política internacional, preferiríamos ya vivir en otro planeta. Pero eso es otro tema. Raúl Ballarino, cuéntenos, por favor, o no nos cuente, no sé, según su decisión de ahora, ¿de qué fuentes estamos hablando? Adelante. Bueno, antes de llegar a eso, Víctor Hugo y Sergei, yo quiero reconocer algo, porque la versatilidad que tiene Sergei, que ya me tiene acostumbrado a esas ideas que él va a decir que los estoy diciendo para quedar bien con él, pero no, brillantes, que un día me llama y me dice: Raúl, en el libro nuestro que vamos a hacer sobre Frevento, sobre el Anglo, sobre el atentado, yo tengo un coautor inglés que ha hecho libros conmigo, que ahora después va a hablar de eso, Sergei, que me gustaría, si te parece, con toda esa respetuosidad que tiene Sergei, me preguntó si a mí me parecía bien que trabajáramos los tres, que fuera un libro escrito por un inglés, Bernard O'Connor, un ruso nacido en La Habana, Sergei, y visitante ilustre de Montevideo, Raúl, ojo, ¿eh? Y visitante ilustre de Montevideo. Bueno, visitante ilustre de Montevideo, el Sergei, declarado en el 2019. Entonces... Raúl Ballarino, el uruguayo. El tercer autor, te olvidaste. El tercer autor siendo Raúl Ballarino, el uruguayo, el oriental. Sí, señor. Y ahí eso correspondía que lo dijeras vos, no yo. Muy bien. Entonces, esto no es algo que ocurre todos los días. O sea, que tres autores, uno que vive en Rusia, uno que vive en Inglaterra y otro que vive en Montevideo, se junten, pero con una particularidad. El único nexo idiomático que tenemos es Sergei, porque Sergei habla inglés, ruso y español. Intenta hablar un correcto castellano, mejor dicho. Sí, no, lo manejas muy bien. Entonces, me manda mi querido ahora coautor Bernard O'Connor. Estamos trabajando con
con los traductores simultáneos. Me escribe a veces en inglés, o ya lo hace él, no sabemos, pero me lo manda a veces en español, a veces me lo manda en inglés, yo hago lo que es traducción por Google rápidamente, y yo le mando también así, ¿no? A veces se lo mando en español y él me dice, te entendí perfectamente. Entonces, el único que maneja todos los idiomas en esta sociedad de, podemos decir, 3 autores es Sergei, que tiene que pasar la mayoría de las cosas por él, por lógica, además. Pero bueno, eso no era la pregunta que me hacía Sergei. Pero quería decirlo porque es insólito la forma, que es muy linda, además de la que estamos trabajando nosotros 3 en este libro, que además tiene su parte independiente, que es el documental, ¿no?, del Anglo, que ya se filmaron escenas y después se filmarán algunas cosas más. Pero bueno, hay familiares, hay gente allegada a esos alemanes que pudieron estar, que vinieron de Argentina en una embarcación una noche para volar el Anglo, porque a ellos ya habían comprendido que toda esa alimentación que salía de acá no podía seguir saliendo para alimentar a los aliados. Y ahí es la base para las investigaciones. Yo conversé con gente, con allegados descendientes incluso de quienes estuvieron en esa batalla del Graf Spee, que se quedaron en Uruguay, algunos que fueron para Argentina, y ahí me fueron revelando ciertas cosas que no voy a adelantar ahora, pero que las conversamos y que todavía no está terminada la investigación, porque están surgiendo cosas día a día. El otro día yo recibí una llamada de un investigador uruguayo que me dijo, tengo este material a través de un familiar, de un descendiente de alemanes. Y bueno, y eso seguimos trabajando, es lo que estamos viendo, ese atentado que fue neutralizado después que el comando de esos nazis llegó, que ya lo que sí confirmamos que eran 4 hombres, fueron neutralizados, y esta parte la voy a dejar que la cuente Sergei, porque es el personaje que él conoce mucho más que yo y que es su parte del libro, de varias que él tiene. Fue neutralizado por un comando ruso de los aliados que actuaban en Argentina y que cruzaron el río Uruguay para neutralizarlos con una serie de informaciones que van a estar en el libro. Pero ¿quién neutralizó? ¿Quién comandaba ese, podemos decir, grupo de la URSS? Bueno, eso lo va a contar Sergei. El comandante del grupo estaba en la Argentina. Es decir, el equipo ese que quiso volar el Anglo de Fray Bentos era, bueno, tenemos entendido que durante esos años la Argentina era muy proclive hacia Alemania. Es decir, una de las figuras políticas argentinas más conocidas, el general Juan Domingo Perón, había sido durante varios años enviado militar del gobierno argentino en Alemania. Así que nexos habría, ¿no? ¿Qué dices tú, Sergei? Bueno, Víctor Hugo, si me permitís, yo preferiría no revelar todo ahora. Y yo no quiero responder a esa pregunta de Raúl, porque de lo contrario, bueno, estamos en un mundo capitalista, de lo contrario no vendríamos nuestro libro, ¿verdad? Con todo respeto a tu canal.
Lo que quiero decir es que, bueno, lo que puedo desarrollar es quizás lo que habías mencionado antes. Juan Domingo Perón tuvo su relación con Alemania, pero en cuanto a Argentina, un detalle revelador es que durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, las embajadas argentinas en terceros países representaban oficialmente los intereses de la Italia fascista. Entonces, sí, es verdad que Argentina tuvo una relación especial con el eje. Quizás no tanto con Alemania, aunque con Alemania hubo mucho, pero a través de Italia. En cuanto a quién fue la persona o las personas que lograron neutralizar, como dijo Raúl, a ese comando nazi, bueno, primero que hay dos versiones que seguimos explorando, y en segundo lugar vuelvo a lo que acabo de decir. Yo no quiero revelar todo ahora porque de lo contrario Raúl Ballarino va a ser menos famoso en comparación con lo que es ahora. Merece un libro. Muy bien. No, yo creo que si ustedes querían crear una enorme expectativa por el libro, la han logrado. Porque indudablemente el tema o los temas son muy, muy, muy interesantes, porque además son temas muy conocidos por mucha gente que tiene años en el Uruguay. La gente mayor del Uruguay sabe lo del corned beef, porque incluso después de la guerra el corned beef fue uno de los alimentos que era el preferido de muchísima población del Uruguay, hasta que llegó un momento en que cerró el Anglo y desapareció. Pero fue alimento del pueblo uruguayo durante muchísimo tiempo y muy respetado. Y del pueblo ruso durante muchos años, obviamente. Claro. Y así que yo creo que cuando ustedes publiquen el libro, indudablemente la gente va a estar muy interesada, porque hay una gran parte del pueblo uruguayo que siempre está interesado en conocer qué pasó y por qué pasó. Quizá a las nuevas generaciones no les importe mucho, pero como el Uruguay es un país de población mayormente adulta, la gente todavía tiene ese deseo de conocer, de recordar la historia pasada. Y eso, si ustedes logran conformar un libro que explique muchísimas de las historias que son ignoradas por muchísima gente, eso yo creo que va a ser muy bien recibido. Así que bueno, esperemos que cuando ustedes vayan a publicar el libro, esa trilogía autoral que van a hacer Raúl, Sergei y O'Connor. Bueno, habrá que esperar a ver qué resulta de eso, pero yo, en lo que me es personal, espero con ansias leerlo, porque a mí me encanta el conocer cosas pasadas y rememorar cosas. Yo con Jorge ya estamos pasaditos de edad, así que a nosotros nos interesa mucho, muchas veces, recordar cosas que nuestros padres o nuestros abuelos nos contaron. Y eso es lo valioso. Además, hay algo muy importante, Víctor Hugo, que va a haber un documental, va a salir un documental sobre
no todo completo sobre todo lo que va a estar en el libro, pero sí sobre el atentado, sobre quiénes fueron los ejecutores, sobre quiénes fueron los que lo neutralizaron, que eso va a ayudar también a el conocimiento. Nosotros ya estamos en conversaciones con editoriales internacionales en España, en Uruguay. Ya mi editorial tradicional ya me lo pidió, me dijo, quiero ese libro. Pero esas son cosas que debemos conversar con Sergei para ver qué es lo que nos conviene, con quién y con cuál. Entonces, Cállate la boca, Valerino, mantener el secreto. Yo no digo más nada. Pero que esas son cosas que se resuelven después porque estamos en pleno, podemos decir, trabajo, ¿no? Pero quiero decir que hay muchos que nos piden ese libro. Y bueno, después será cuestión de ver con quién, para que sea una distribución masiva, que es lo que nos interesa más allá de otra cosa. Yo lo que acabo de decir, Víctor Hugo, quiero añadir una cosa, una cosita. La verdad que es que la batalla de Río de la Plata es una cosa bien conocida. La historia de Corned Beef, obviamente para la gente menor de 45 o 50 años, menos. Yo, por ejemplo, tengo 49 y para mí el Corned Beef ya es una memoria. Lo comí una sola vez en mi vida, en Nueva York, para probar. Pero bueno, para mí ya es un producto del pasado, ajeno. Pero igual, el Corned Beef está en el horizonte de la memoria colectiva, la batalla del Río de la Plata está en el horizonte de la memoria colectiva, como también, obviamente, la batalla de Stalingrado, la Segunda Guerra Mundial y el rol que Uruguay hubiera jugado en todos esos procesos. Aunque, debo decir que ni los uruguayos conocen bien la historia de los hundimientos de los barcos uruguayos por los nazis y los italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso inevitablemente vamos a volver en el libro. Pero quizás lo más interesante acá es que pese a que muchos de esos detalles se hayan mencionado, se hayan inclusive explorado por otros investigadores, nadie unía todo esto. Unía todo esto en una historia. La historia de Corned Beef y de Fragmentos inesperadamente nos une a los ingleses, a los uruguayos, a los rusos. En este caso yo, quien tenga una relación especial, obviamente con mi país, Rusia, pero también con Inglaterra tengo una relación especial, estoy muy agradecido a mis queridos amigos uruguayos, porque dada la coyuntura de la política internacional de hoy, cuando todo el mundo se pelea, y en los ojos de muchos Rusia e Inglaterra son dos enemigos, pero enemigos, surge una historia a través de Uruguay que te muestra y que te demuestra que mucho de esto es artificial, mucho de esto es objetivo, pero mucho de esto es subjetivo. Y en las circunstancias verdaderamente críticas, pero críticas y recríticas, para el destino del planeta, esas gran potencias del norte cooperan. Y inesperadamente surge ahí el fenómeno uruguayo, a lo que por su parte debo añadir un detalle que quizás nos explique todo. El culpable es Artigas. Los culpables son los 33 orientales, porque si analizan los colores de sus banderas, esos colores coinciden con los colores nacionales de Rusia y del Reino Unido. ¿Qué quiere? ¿Qué más quiere? Culpables son los uruguayos, pero un 200%, por favor. Bueno, se nos ha ido, pero rápidamente, volando, como siempre, el tiempo en este encuentro con ustedes. Pero desde ya los conminamos, como dice una figura famosa acá de la televisión, a que cuando ustedes estén por lanzar el libro, tengamos otro encuentro donde lo muestren y digan, bueno, este es el libro que hemos logrado, esta es la historia que faltaba conocer. Y bueno, eso es lo más importante, que se conozca la real historia y todas esas
líneas, digamos, que ustedes están unificando en un relato. Eso es importantísimo. Así que una vez más, yo quiero agradecerte, Sergei, por esta comunicación de tantos miles de kilómetros, pero... son tipo 15. ¿No? Pero realmente ha sido un muy lindo encuentro, conocer de primera mano lo que ustedes están elaborando y la importancia que tiene para las nuevas generaciones. Así que a ti, Sergei, un gran abrazo, muchísimas gracias. A ti, Raúl, como siempre, un abrazo y quedamos en contacto porque tú estás más cerca. Y bueno, solamente nos resta agradecerle como siempre a quienes están del otro lado de la cámara frente al televisor y que han escuchado todas estas revelaciones que ustedes nos han adelantado. Les agradezco mucho y será hasta un próximo encuentro.